¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis bien interesante sobre el papel que juega el Estado en Colombia. La cosa es que, desde la Constitución del 91, se ha ido construyendo un aparato estatal gigantesco que interviene en casi todo. La economía, la vida privada, vamos a examinar justamente esa expansión, hasta dónde ha llegado y qué consecuencias ha traído. Y para arrancar, una pregunta que lo cambia todo y que desafía lo que muchos piensan. Se habla un montón de neoliberalismo, pero si uno mira las leyes, la economía del día a día, ¿lo que vemos en Colombia es de verdad un libre mercado? Esta es la pregunta que nos abre la puerta al argumento central de este análisis. Y aquí está el corazón del asunto. La tesis central es esta. El modelo colombiano no es de competencia abierta, sino de mercantilismo de Estado. ¿Y eso qué quiere decir en español sencillo? Pues que el éxito económico muchas veces no depende de ser el mejor o el más innovador, sino de tener las conexiones políticas correctas y de saber moverse entre las regulaciones. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien qué es eso del mercantilismo de Estado. Después nos meteremos con los mecanismos, o sea, las herramientas que usa el Estado para intervenir. Luego, para que quede clarísimo, veremos un caso práctico, el laberinto que es el sector de la vivienda. De ahí saltamos a la esfera digital para ver que esto no es un caso aislado. Y al final cerramos con las consecuencias y las posibles soluciones que se proponen. ¿Listo? Entremos en materia. Vamos a profundizar en el diagnóstico. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de que el Estado se ha desbordado hasta llegar a este mercantilismo? Ojo, porque este concepto es la clave de todo. En un modelo liberal, uno esperaría que el Estado ponga reglas claras para todos y ya. Pero aquí, no. Aquí el Estado se convierte en un jugador más, uno que dirige la orquesta. Decide a quién le da recursos, a quién protege y crea un laberinto de normas que, al final, beneficia a los que tienen el mapa para navegarlo, no necesariamente a los más productivos. Y el resultado de todo esto es lo que el análisis llama el embrollo. Y qué buena palabra, es la metáfora perfecta. Imaginen una telaraña gigante de leyes, decretos y reglas que en lugar de ayudar, lo que hace es complicar todo. Termina asfixiando las ganas de emprender y, peor aún, genera una duda constante sobre lo que es de cada quien, debilitando la base de cualquier economía, los derechos de propiedad. Ok, ya entendimos el qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cuáles son exactamente las herramientas que usa el Estado para tejer este embrollo y ejercer tanto control? Miren esta tabla, porque el contraste es brutal. A la izquierda, lo que uno esperaría que haga el Estado: darnos seguridad, justicia, hacer obras. Lo básico. A la derecha, la realidad de hasta dónde se ha metido. A fijar salarios, a decidir tasas de interés, a ponerle precio a los medicamentos y hasta manejar la plata de las pensiones. Es un desbordamiento funcional, pero en mayúsculas. Y aquí viene un mecanismo súper particular que ha tomado mucha fuerza desde el 91, la judicialización de la economía. Suena complicado, pero la idea es simple. La Corte Constitucional, a punta de sentencias, ha empezado a actuar casi como un ministro de Economía. Ha cambiado las reglas de contratos ya firmados, como pasó con los créditos UPAC, y toma decisiones económicas enormes basándose en ideas a veces muy vagas de justicia social, lo que genera una inseguridad jurídica tremenda. Y por si fuera poco, tenemos la parafiscalidad. Imaginen que son como impuestos con nombre y apellido. No van a la Bolsa General del Estado, sino que se sacan del salario para financiar directamente entidades como el SENA o las cajas de compensación. ¿El resultado? Contratar a alguien formalmente es más caro, y a la gente se le quita la libertad de decidir qué hacer con una parte importante de su propio dinero. Bueno, basta de teoría. Para que esto quede súper claro, vamos a ver cómo funciona el embrollo en algo tan fundamental como la vivienda. Este ejemplo es perfecto para ver el desbordamiento del Estado en acción. El protagonista de esta historia es el Decreto 1077 de 2015. Se supone que es un reglamento para simplificar y unir toda la normativa del sector. Pero la realidad es que es un documento de cientos y cientos de páginas que se mete a micromanejar cada detallito de cómo se construye y se compra una casa. Y es que el nivel de detalle es de no creer. El decreto no se queda en políticas generales, no, ¿qué va? Te dice cómo debe ser la casa. Por ejemplo, con 2 alcobas,
Clasifica a las familias, que si por su etnia, que si son de jefatura única, te dice quién puede pedir un subsidio y quién no, con reglas de ingresos súper estrictas, y hasta te dicta los procesos financieros que hay que usar. O sea, es el Estado actuando como un micromanager de la vida de la gente. Pero esperen, que no solo se meten con la casa en sí, sino con todo el proceso para llegar a ella. La planificación del territorio está amarrada a estas 4 etapas, cada una con su propia burocracia, sus papeles, sus demoras, lo que convierte cualquier proyecto urbanístico en una carrera de obstáculos eterna, costosa y manejada desde un escritorio en la capital. Y esta imagen lo dice todo. Es una tabla sacada directamente del decreto. El Estado no solo se mete a fijar precios, sino que lo hace con un nivel de detalle increíble, creando grupos de municipios y poniéndole un techo al precio de la vivienda social en cada uno. Es ignorar por completo cómo funcionan los mercados locales, los costos reales, la oferta y la demanda. A ver, uno podría pensar, bueno, esto pasa en la vivienda, que es un sector muy tradicional, pero ¿qué creen? El mismo impulso de controlarlo todo se repite en sectores que son puro dinamismo y cambio, como el de las telecomunicaciones. Es increíble, pero así como clasifican familias y tipos de casas, también clasifican la tecnología. A través de normas viejísimas, como un decreto de 1990, el Estado mete la realidad digital en estas cajitas rígidas. Define qué es básico, qué es telemático, y hasta crea una categoría llamada valor agregado, donde caen cosas tan distintas como el email o el acceso a Internet. Y aquí está el problema, ¿no? Que esta forma de pensar choca de frente con el mundo real. La tecnología de hoy es un todo en uno. En una sola app tenemos texto, voz, video. Intentar meter esa realidad en las cajitas regulatorias de hace 30 años es, como dice la fuente, una dificultad e imposibilidad. Solo genera enredos, frena la innovación, porque ¿quién va a invertir en algo nuevo si no sabe en qué cajita regulatoria lo van a meter mañana? Ok, ya vimos el diagnóstico, vimos los ejemplos en la vivienda y en lo digital. Ahora vamos a la parte final. ¿Cuáles son las consecuencias de todo este embrollo? Y más importante, ¿qué salidas se proponen en este análisis? Las consecuencias de esto, como se podrán imaginar, son profundas y muy serias. Primero, una inseguridad jurídica total. Si las reglas del juego cambian con un decreto o una sentencia, ¿quién en su sano juicio invierte a largo plazo? Segundo, se destruye el cálculo económico. Los precios no reflejan la realidad del mercado, sino las decisiones de un burócrata. Y lo más grave, se debilitan los derechos de propiedad, que son la base de todo, y eso, como lo vemos todos los días, genera conflicto. Entonces, frente a este panorama tan complejo, la solución que se pone sobre la mesa es directa, radical incluso. Se le llama desestatización. Y no se trata de hacer pequeños ajustes aquí y allá. La idea es un cambio de chip total, que el Estado dé un paso atrás, que se retire de todas esas áreas en las que se ha metido y se concentre en lo que de verdad le toca: darnos seguridad, impartir justicia y proveer infraestructura básica. Punto. Y cerramos con una pregunta que queda en el aire para darle vueltas. Este análisis nos ha pintado un cuadro muy claro y nos da una solución contundente. Pero, ¿será la desestatización la única forma de desenredar este embrollo colombiano? ¿Habrá caminos intermedios? ¿O por el contrario, es necesaria una terapia de choque para recuperar la libertad económica y la seguridad jurídica? Ahí queda la pregunta.